Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta para responder las preguntas que nos mandaron después de la publicación de la primera entrevista con la profesora Gaby Asiain sobre el tema de las adicciones. Entonces, bueno, una de las que nos enviaron es que si todas las drogas son alucinógenas, ahí en el espacio chiquito que da el Instagram y el Facebook para responder, le contesté que no, que existen que las que sí lo producen serían los psicotrópicos, por ejemplo, y se pueden producir alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, etcétera. Ejemplos de eso podría ser sustancias que están en la naturaleza como el DMT y que ahora está muy de moda consumirlo, por ejemplo, en ceremonias de ayahuasca, o la psilocibina de los hongos o químicamente, por ejemplo, en el LSD. Entonces esos serían ejemplos de las que sí, y hay otras que no producen alucinaciones y por eso quería hacer eh, profundizar un poco más en la respuesta, porque aunque pareciera algo obvio para quienes quizá ya tengan algo de experiencia en el tema, para quienes nunca han probado una droga o no tienen nada de conocimiento de las adicciones, sí puede haber esta idea preconcebida por la tele, por las películas, etcétera, de que estar drogado es necesariamente estar alucinando, ¿no? Y que entonces algo que no me hace alucinar, entonces quizá no es droga. Entonces sí hay que entender que algunas sí producen alucinaciones y hay otras que sí es droga también y estás drogado también y no necesariamente estás alucinando. Entonces hay una gama muy amplia, quizá no daría tiempo en el video de abarcar todas. En redes sociales le pusimos el ejemplo de las metanfetaminas, por ejemplo, que más bien pueden producir estados de euforia, de éxtasis, ¿no? Por eso en la calle algunos le llaman así. Algunas de las versiones, que hay muchas presentaciones de eso, o la cocaína, por ejemplo, igual no necesariamente produce alucinaciones como tal. Y el alcohol, por ejemplo, aunque pareciera que no es una sustancia que se consume como una droga, cuando es un alcoholismo muy fuerte sí puede producir alucinaciones, o cuando lo están dejando en el síndrome de abstinencia también pueden llegar a alucinar. También puede haber alucinaciones por síndrome de abstinencia de drogas que por sí mismas no la provocaban, pero bueno, el síndrome de abstinencia se puede tener alucinación en el momento en que el cuerpo está resintiendo este cambio químico. Entonces, hacía esta aclaración para que quienes no tienen conocimiento de ello, digo, no caigan en la idea de que como no alucina, no causa alucinación, entonces quizá no es una droga. Sí, sí puede ser también eh, una droga, y entonces, como les decía, hay una variedad de reacciones que además pueden variar dependiendo cada persona, así como las medicinas, puede tener distintas reacciones al medicamento, igual a una droga. Entonces puede depender también de muchos factores las reacciones a cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, fue un poquito nada más para eh, eh, quitarnos nada más esa idea, ¿no? De que es así como estar viendo mandalas o figuras o distorsiones, y que otros estados no es estar drogado, y puede ser que es una sustancia diferente. Eh, la otra que nos mandaron es que si un adicto es un adicto para siempre, ¿no? Esa es una pregunta que me gustaría retomar el jueves. Para quienes no vieron el otro clip, los invito que este jueves a las 7 va a haber un live para volver a platicar con Gaby sobre las dudas que quedaron después de su entrevista. Y va a ser en Instagram, jueves a las 7, no se lo pierdan. Y ahí quisiera yo retomar esta pregunta porque es muy interesante y creo que ella, con su experiencia, la va a poder explicar mejor. Eh, Le decía que de cierta manera sí, en el sentido de que el término es adicto en recuperación, y no es una etiqueta de que ya nunca te vas a curar y que no va a haber recuperación, o que ya eres adicto para siempre y eso no se quita, ¿no? Sino es más bien un tema de no bajar la guardia. O sea, es todo un proceso muy difícil de recuperación, y luego también entender que se puede ser más propenso a las recaídas porque ya hubo una relación muy fuerte a nivel químico, por ejemplo, con la sustancia, ¿no? Entonces no reacciona igual a alguien que la vuelve a probar y que estuvo años consumiéndola, a alguien que la prueba por primera vez, por ejemplo. Entonces, sí, lo ideal es más bien en ese sentido de eh,
cuidarse de por vida, quizá como algunas enfermedades que requieren que uno se cuide, por ejemplo la diabetes, pues te tienes que cuidar del consumo del azúcar pues por toda tu vida, pero no quiere decir que no puedes tener una vida plena y que es algo que tienes que estar atento nada más de tu cotidianeidad. Entonces, en este caso, el ejemplo lo pongo porque es en el sentido de no bajar la guardia y de no decir, no confiarse de decir, bueno, como ya llevo 5 o 10 años de recuperación, pues ya me puedo echar una botella o, mira, pues se me están en una fiesta ofreciendo una droga, me lo voy a probar. O sea, quiere decir, como les decíamos en la entrevista, sí hay una recuperación, claro que se puede volver a retomar una vida plena, pero pues también habría que señalar que no hay que confiarse y que no es de bajar la guardia y que entonces ya estoy del otro lado y pues yo ya me curé, ¿no? O sea, es como pues un cuidado, una atención que hay que tener a uno mismo, a las relaciones que uno genera, a la gente con la que estamos, a las situaciones y el contexto en el que estamos, porque también fue algo de lo que se trabajó junto con la desintoxicación, por decirlo así, si fue una cuestión de una sustancia, también la forma de relacionarnos, como hablaba Gaby, de la codependencia o los hábitos que solíamos tener, también todo eso es distinto y es como unos nuevos hábitos, una nueva disciplina y en ese sentido es en el que hay que estarse cuidando de no confiarse y de no bajar la guardia, es más bien por eso, ¿no? Pero como les decía, no es algo definitivo y que ya te quedó ahí el sello en la frente, marcado con hierro caliente y que ya no se quitó. Entonces, pero bueno, como les decía, yo de todos modos lo quisiera retomar esa pregunta porque es muy interesante, suele ser polémica o algo que se cree normalmente y entonces yo estoy seguro de que Gaby nos podrá informar mejor. Entonces, muchísimas gracias. No se pierdan el jueves la entrevista de nuevo con Gaby a las 7 y bueno, todos los comentarios nos los pueden mandar por Instagram, por Facebook o a nuestro correo espirituespiral1@gmail.com. Muchas gracias, linda noche y recuerden que unidos creamos conciencia. Hasta pronto.